Bueno, continuamos. Es muy, es un honor y es muy grato poder tener el día de hoy la presencia del doctor Andrés Suárez Uzbek. Antes de darle paso, quisiera leer eh, resumidamente su hoja de vida. El doctor Andrés Suárez Uzbek es graduado de médico veterinario zootecnista en el año 2014 en la Universidad de las Américas en Ecuador. Es máster en producción y sanidad animal en el año 2016 en la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en sanidad y producción porcina en el año 2017, la cual obtuvo en la Universidad de Lleida, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Zaragoza. Actualmente se encuentra cursando el tercer año del doctorado en Medicina y Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Él también ha participado como conferencista en varios congresos y ferias del sector porcino. Es autor de una publicación en la revista científica Animal Reproduction Science y autor y coautor de varios artículos en la revista Swiss ReproPig de producción animal, Albeitar, entre otras. Damos una cordial bienvenida al doctor Andrés Suárez Uzbek. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿me escucha? Sí, se escucha muy claro. Perfecto. Ahora, vale, se ve la... Sí, doctor, se observa la pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, buenos días con todos allá en Ecuador. Supongo que será ya cerca del mediodía. Acá tenemos 7 horas de diferencia, pero bueno, eh, con el tema que me propuso mi Luis Condolo, el doctor Luis Condolo, que yo me especializo en lo que es la reproducción, sobre todo me enfoco en lo que es de la reproducción porcina. Y mi tesis artificial en las cerdas nulíparas o chanchillas o lo llamen en Ecuador. Como un pequeño índice tenemos el cal, que es controversial en lo que es la cerda nulípara, la inseminación artificial, que como en otras especies, como es del bovino, se utiliza. En el porcino tiene un poco de novedad en esta especie. Eh, Recientemente se han utilizado las hormonas para inseminar a tiempo fijo y es un tema, aunque no es tan nuevo, pero no ha sido tan utilizado y tan en los últimos años. Por último, hablaremos sobre los factores que pueden artificial y unas conclusiones. Como una pequeña introducción, tenemos que la inseminación artificial de especies nos va a ayudar con un mejoramiento genético. Vamos a poder seleccionar animales, no solo los animales que tengamos a nivel local o nacional, sino de cualquier parte del mundo. Y de hecho, hasta se pueden utilizar
material genético existen o que ya no están con vida. Podemos también mejorar lo que es la sanidad y la bioseguridad en granjas, reduciendo todo lo que es la transmisión de venerias o por transmisión sexual. Granjas, al tener al reducir el número de berracos que vamos a utilizar en granja y al utilizar solo material seminal para la inseminación. Eficiencia en la producción y trabajo de la granja, ya que vamos a mejorar sustantablemente la producción y el trabajo de los operarios en todo sentido. Y lo que es el manejo del berraco y calidad seminal en centros. Si es que hay algún problema de comunica, que aquí estoy teniendo algunos problemas de conexión. Bueno, como seguimos hablando de introducción artificial de cerdas nulíparas, vamos a tener que catéteres específicos para nulíparas. No podemos utilizar los mismos catéteres que se utilizan en las inseminaciones de las cerdas mayores. Otra flexibilidad y otras técnicas que son específicas para estas cerdas. Y vamos a utilizar específicamente como vamos a ver más adelante, estos catéteres son más delgados y se va a poder utilizar ¿cómo se dice? Las sondas específicas, lo que va a ser la inseminación postcervical y posteriormente también uterina profunda, entre otras técnicas. También lo que es la detección temprana de la pubertad, un factor muy importante en las cerdas nulíparas, porque si es que manejamos un correcto detección de la pubertad mediante detección de progesterona en orina o en sangre, podemos determinar a estar la cerda en su correcto tiempo para recibir una monta natural o cualquier técnica de inseminación. También desarrollo de mejores diluyentes para la fabricación de dosis seminales, ya sea en tubos o en pajuelas para experimentales. Esto también permite el mejoramiento en los diluyentes para tener una mejor conservación en refrigeración, mejores técnicas como es la crioconservación y otras técnicas de conservación de semen. La sincronización del celo y la inducción de la ovulación, que vamos a hablar en este tema de la inseminación, ya que aquí en España se utiliza bastante la sincronización de lotes, ya que son granjas de 3. Aquí en España se utiliza un sistema de producción en las cuales solo una granja produce lechones. Y estos lechones son. Entonces, aquí es netamente la producción de la cerda para producir lechones. Estas cerdas tienen que cumplir un cronograma, un objetivo de cubrición para cada granja, dependiendo del sistema de producción que tengan, semanales, de 3 semanas u otros tipos de bandas. Y aquí cubrición
van a ser diferentes y por eso los lotes tienen que ser homogéneos y llegar al mismo número de cerdas inseminadas al final para poder obtener el número deseado de lechones destetados. Aquí, para realizar un correcto manejo tenemos que saber que debemos realizar una inseminación 16 horas, esto en nulíparas, ya que, como sabemos, los que están atendiendo, supongo que habrán recibido la materia de reproducción de los espermatozoides al inseminar, no van a fecundar inmediatamente tienen que pasar por un periodo de y de preparación para poder pasar después al oviducto, realizarse la fecundación. 4 horas el ovocito empieza a degenerarse. Entonces aquí la mortalidad embrionaria y 8 horas después reduce la fertilidad. Tenemos que manejar correctamente lo que es la detección de celo, lo que es los protocolos de inseminación artificial para reducir este tiempo y la inseminación. Porque, como digo, el cerdo, el periodo de estro es muy amplio, dura 72 horas, y la ovulación generarse a los 36 horas después de iniciado el estro. Es decir, que en los 3/4 en los 3/4 momentos del periodo de estro se va a producir la ovulación. Pero tener un periodo de 72, de 60 quiere decir que tenemos que manejar correctamente todo lo que es la sincronización, la detección de poder realizar una correcta inseminación o una monta natural, si es el caso. Aquí la inseminación artificial y una concentración de 100.000 espermatozoides que llegan a la unión. Eso quiere decir que cuando el ovocito se encuentra con los espermatozoides, esta va a ser la concentración el tiempo es muy corto. Es por eso que nosotros tenemos que realizar una buena detección de células, realizar una correcta inseminación artificial, o de nada habrá servido aprender artificial si no se realiza una buena detección de celo. Aquí lo recomendable, 2 veces al día la detección de celo. ¿Cómo se realiza? Pasando un barraco maduro de 2 años o a bastante edad y que sea manso, porque obviamente tenemos que llevar, si es una granja porcina con instalaciones circular con facilidad, que tengan pasillos específicos, pues se le lleva de la cerda y se procederá a realizar el reflejo de inmovilidad
y marcarle como que está en celo. Y aquí se puede utilizar todos, pero el que nos ha dado mejores resultados ha sido 12 horas después de la detección de celo, realizar la primera inseminación y después, horas después, realizar la segunda inseminación. Hay granjas que utilizan 3, 4 inseminaciones, utilizan solo 2. Eso ya dependerá de cómo manejen, cómo realicen la receta y la detección de celo y el manejo del semen, el manejo de berracos y cuántos berracos tienen y todo eso. Y cuántas cerdas para realizar la inseminación. Para reducir el intervalo de ovulación, se están desarrollando varias técnicas de inseminación artificial. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía del cervix, que es una parte en la inseminación artificial de cualquier especie. Aquí podemos ver entre la anatomía cervical de una multípara, de una cerda ya y con la diferencia de una nulípara. Aquí podemos ver que en la primera imagen está la anatomía de un cervix, de la parte caudal que va a estar y la parte craneal que va a estar hacia el útero. Aquí podemos ver una representación gráfica en 3 dimensiones sobre la estructura de la anatomía cervical de una nulípara. Como podemos ver, es, es igual, pero la parte, va a haber muchas diferencias en la parte craneal. Y es muy estrecha comparado con la anatomía de una multípara. Debe a que la multípara haya tenido partos y esto hace que el cervix se relaje de hormonas y esto produce que los pliegues del cervix abiertos y por eso las inseminaciones con poscervicales ser mucho más fáciles en multíparas. Aquí podemos ver otras diferencias. Cervix preservados con una técnica anatómica de preservación de polímeros. Ver las diferencias entre el cervix, como habíamos mencionado, de grande y largo, y el pequeño de las nulíparas. Como podemos ver las diferencias en la parte craneal del cervix, de una nulípara con una multípara. Las diferentes mediciones que se han hecho en este estudio de García se puede ver las diferencias que hay entre los pliegues de cada craneales de las nulíparas versus las multíparas. Aquí podemos ver el pliegue, el ancho de cada pliegue, la altura. Hay diferencias, o sea, que son mucho más cortas en las nulíparas que las multíparas. Y también un caso que podemos ver es que el número de las nulíparas. Esto quiere decir que al parecer cuando se producen los partos de la porción caudal, craneal, se reduce, desaparece. Entonces, no es mucha la diferencia de números, hay una reducción de pliegues. Es por eso que también es mucho más fácil realizar la inseminación. Ahora, en esta línea de tiempo, tenemos los avances porcino. La inseminación artificial en el porcino se desarrolló a principios del año 1900 en Rusia.
y fue difícil implementarlo a nivel comercial. Esto fue a nivel experimental, de inseminar hasta los años 70, que empezaron las de mejores técnicas, de mejores preservación de semen, y, y, en los años 90 empezó lo que es la comercialización masiva de lo que es en el porcino. En el año 1959 podemos ver que se el postcervical, que es utilizando un catéter de inseminación para cerdos, produce una sonda flexible, en la cual va a llegar al cuerpo del útero. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Sigo o inquietud que Eh, tengo? Doctor, sí, puede continuar. Al final vamos a realizar las preguntas. Tal vez sería Ah, importante perfecto. que nos ayude con la conexión porque parece que se le entrecorta un poco el audio. No sé si habría la posibilidad de que a lo mejor se subsane eso nada más. De ahí estamos bien. A Al ver, final serán las preguntas. vale, sí, estoy teniendo problemas de conexión y no sé cómo. Bueno, a ver. Bueno, como mencionaba, la inseminación postcervical se desarrolló en 1959, pero su implementación igual empezó en los años 90. Artificial a tiempo fijo, como se menciona, en 1900, con la utilización de las primeras hormonas para inducir la ovulación, y en 1980 se desarrolla lo que es la ecografía reproductiva, y ya lo que es el desarrollo de la informática en lo que son las técnicas, en la biotecnología reproductivas, el desarrollo de software para control reproductivos y productivos. Y todo esto ha ayudado mucho a lo que es las nuevas tecnologías reproductivas. Y en el 2020, pues es lo que estamos haciendo ahora. Son algunas son estas técnicas, pero mejoradas. Otras son técnicas que se están desarrollando recientemente, y otras que se están, como es la geografía con la inseminación, como es la inseminación con la inseminación a tiempo fijo, cervical, con ecografías, etc. Ahora, hablando sobre, tenemos que esta nos sirve para el estudio de ovarios y del útero, y también para determinar el momento en que una cerda puede o entrar en la pubertad. Y con ello podemos determinar qué tratamiento podemos realizar a este animal. También podemos utilizar para la determinación de población, ya que con igual lo que pasa en bovinos, con la ecografía, el tamaño del óvulo en el ovario, y aproximado puede aparecer desencadenar la ovulación. También nos sirve para el diagnóstico de patologías del aparato reproductor, como ovario, metritis, entre otras patologías. Y de la dinámica folicular. Aquí la dinámica folicular es un estudio reciente de la última década, y esto nos permite, los cerdos no se producen las oleadas foliculares como en la especie bovina. En los cerdos lo que nos ayuda en lo que es la dinámica folicular, más que nada, es para el momento de la ovulación.
más que para un protocolo específico de inseminación artificial. Aquí la ecografía evaluar los ovarios y los folículos como estructura, quiere decir que van a ser estructuras que van a estar más y nos van a determinar, vamos a determinar el tamaño, 5 milímetros, los folículos en crecimiento, y vamos a encontrar estos ya momentos antes de la ovulación. Estas ecografías, ¿cómo se realizan? Anteriormente se utilizaba por vía, pero obviamente el tamaño del recto de una cerda no es como el de... Y esto produce muchos inconvenientes para el animal y para el operario. Y lo que nos permite hacer ahora con los nuevos avances en ecografía, ecografía abdominal, transabdominal, y con esto podemos llegar a los ecógrafos con una mejor nitidez, utilizando medida para el operario, para el técnico, llegar al ovario y al útero, determinar el tamaño de los folículos. También podemos determinar la ecografía Doppler, y ya que esta es la base luteal en comparación con la folicular. Esto también nos permite determinar en qué momento puede estar la cerda. Y también, como mencioné, patologías como son los quistes individuales deben distinguir de los oligoquísticos y de una degeneración poliquística. Ya es ecografía ya más avanzada y ya se debe determinar parámetros para determinar cada quiste, y todo esto nos ayuda para mejorar de producción y reproducción en las cerdas. Otro análisis reproductivo en las cerdas nulíparas es el análisis de progesterona. Una técnica ELISA donde vamos a determinar en sangre o en orina. Aquí, con la muestra que vamos a tener, técnica de ELISA normal, y con los resultados en este de colorimetría, nos vamos a encontrar que si es que con niveles bajos de progesterona, va a ser por causas de ausencia de bajos de progesterona, va a ser causa de ausencia de cuerpos lúteos o ciclado, o sea que no estaban en la pubertad. Puede ser por un anestro, ya sea por un golpe de calor, animales que estén muy estresados. Mencioné prepúberes que no han entrado en la pubertad. Y a niveles altos de progesterona, en la tabla podemos ver que los resultados, si es una muestra oscura, van a muestra más clara de los resultados, pues será que tienen. Aquí los niveles altos de progesterona será lo contrario, presencia de cuerpos lúteos, ya que producen la progesterona. Animales púberes van a tener una mayor cantidad de progesterona. Y los que ya habían ciclado, porque ya están los cuerpos lúteos y estos cuerpos lúteos van a producir la progesterona. También nos va a determinar la presencia de celos silientes o silenciosos, baja calidad de folicular. Entonces, este análisis de progesterona nos ayuda para determinar
variables que vamos a tener, ya sea porque la cerda no se queda preñada, repite durante la inseminación, ya sean repeticiones durante el ciclo normal de la cerda, cada 21, 24 días, o acíclica cada 28, 30 días, y que nos impiden, como ya mencioné, lote homogéneo de cerdas para cumplir los objetivos de comisión. A realizar una auditoría del manejo de granja, también mejora el manejo reproductivo, estimulación temprana de celos y el uso de altrenojes, que es un que menciono que nos va a ayudar a sincronizar a todo el lote, como en bovinos del dispositivo intravaginal para insertar el dispositivo del progestágeno, y esto nos ayuda a los lotes para llegar al objetivo de cohesión. Ahora, la reducción de la concentración espermática de la inseminación artificial. Esto nos para tener de un mismo barraco poder producir mayores cantidades de estos con las técnicas de inseminación cervical, inseminación postcervical, nos permite cada una reducir un poco más las dosis que vamos a utilizar, y con esto de cada eyaculado que vamos a tener de un barraco, diferentes concentraciones espermáticas. Ahora les hablaré sobre la inseminación cervical, hablando de inseminación artificial. Tiene 80 años de existencia, desarrolló en la Unión Soviética en aquella época. En la siguiente década, primeros diluyentes para elaborar las dosis seminales, y actualmente el 90% del mundo está utilizando esta técnica. Y ha proporcionado lo que es el desarrollo de... Aquí, con esta técnica, vamos a obtener un volumen de 70 a 80 mililitros. Cada bolsa o blister va a ser de 80 mililitros. Y una concentración de espermatozoides de 3.500 espermatozoides aproximadamente. Aquí, este es el catéter que se utiliza. Normalmente puede ser como el de la tercera imagen, que es de buscado, de punta de espuma cónica, o hay varios modelos. Ahora, lo que es la inseminación es el mismo método, utilizando el mismo catéter, en este caso de cerdas multíparas, y dentro del catéter se va a utilizar una sonda postcervical para que la parte caudal del cervix, y en la sonda, por los pliegues que mencioné en la presentación de la anatomía del cervix, va a abrir paso, y más o menos va a ser como una inseminación que se realiza comúnmente hasta el cuerpo del útero, y ahí se depositará el semen. El mayor estudio realizado con esta técnica ha sido en el 2002, con un número de cerdas de 3.200 cerdas, y aquí en esta hablaremos más tarde. Como menciono, la sonda es una cánula flexible y tiene que ser, en el caso de las nulíparas, utilizando no puede ser el mismo, porque va a generar mayor problema de sonda por los pliegues.
Aquí el volumen, como podemos ver, que una inseminación cervical, que la anterior que mencioné, va a ser de un volumen de 45 y la mitad de concentración, de 1.500 millones de espermatozoides. Aquí, como se puede ver en la imagen, el técnico que va a inseminar tiene que estar bien formado. ¿Por qué? Porque no es mucho más complicado realizar esta inseminación que en la especie bovina, ya que aquí no la ayuda de la mano que va por vía rectal para identificar en dónde está el cervix, maniobras para poder introducir la sonda y poder llegar al cuerpo. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es algunas maniobras, pero por la parte exterior del animal. Entonces aquí el operario tiene que tener mucho cuidado el cervix y generar sangrados u otras lesiones o simplemente inseminar mal, no llegar al fallos reproductivos. Aquí podemos ver los resultados de inseminación postcervical del estudio del 2012. Podemos ver el volumen. Parece que tenemos un problema de conectividad con el doctor Andrés Suárez. Realizar en un minuto la inseminación. Aquí podemos ver los resultados de la publicación. Podemos ver los problemas también. Lo que medí fueron las incidencias que se producen durante la inseminación, si es que hay dificultad de paso. En este caso, la dificultad de paso era mayor en la inseminación postcervical, pero nos permitía el paso. Si es que había reflujo en la inseminación, una de las ventajas de la inseminación postcervical es que no hay reflujo del semen. El reflujo es un método normal, es una reacción normal del hacer a la monta natural. ¿Y qué es lo que produce el reflujo? Pues la expulsión del semen al exterior de la cerda. Entonces, lo que permite la inseminación postcervical es que al llegar al cuerpo del útero no exista el reflujo, porque el reflujo se produce en la parte vaginal. Y si es que ya llega el semen al cuerpo, va a producir reflujo, a menos que esa inseminación se haya hecho incorrectamente. También medimos lo que si es que el operario o el médico veterinario realizó indebidamente y si es que hay una metritis, ya sea antes de la inseminación o después de la inseminación. Y aquí podemos ver en la parte de abajo los resultados de fertilidad y de parto. Ver que tienen, bueno, estadísticamente no hay diferencias significativas entre las dos técnicas, ni en la fertilidad, ni en la tasa de fertilidad. Pero lo que podemos ver es que, aunque no haya diferencias o estadísticamente, lo que nos podemos dar cuenta con este trabajo es que vamos a tener mejoras en lo que es el tiempo de inseminación y en las dosis seminales. Vamos en los costes de producción, porque vamos a utilizar menos inseminaciones, menos seminales y vamos a utilizar mucho mayor, de forma más eficiente, un. Esta otra técnica de inseminación artificial cervical es una técnica que recién están realizando
en la Universidad de Murcia. Es parecida a la inseminación postcervical, pero este catéter solo llega a la parte posterior del cervix, donde mencioné que los pliegues están, pues este catéter llega ahí y casi tiene los mismos resultados que una inseminación postcervical. Aquí podemos ver igual la tabla, que tampoco hay diferencia significativa en estas dos técnicas, pero como menciono, aquí la ventaja son la reducción de las dosis y la concentración espermática. Otras técnicas que se realizan en las cerdas nulíparas es realizar la inseminación junto con el plasma seminal. El plasma seminal, pues al realizar la extracción del semen en un berraco, hay varias porciones del eyaculado. La fracción rica y la fracción pobre. La fracción pobre viene el plasma seminal. ¿Qué es el plasma seminal? Pues es un compuesto del semen que tiene sales, buffer, péptidos, glicoproteínas y hormonas que ayudan al desarrollo de los espermatozoides cuando se realiza en el natural, para que se realice una buena capacitación y puedan llegar a poder. Claro, cuando nosotros realizamos la inseminación artificial, eliminamos, porque el plasma tiene que ser eliminado para producir las dosis seminales, ya que el plasma seminal sí nos afecta la conservación del semen. Entonces, lo que nosotros hacemos es quitarlo eso y quedarnos con la fracción rica, la fracción más concentrada de espermatozoides, y desarrollar junto con el diluyente las dosis seminales. Que el diluyente viene a ser como el reemplazo de otros aditivos como la prostaglandina. En el semen ha demostrado pocos efectos. Esto más la prostaglandina, como en la especie bovina se utiliza en las cerdas, en las vacas, para lo que es la inducción del celo. El plasma seminal, como menciono, ayuda a lo que es el transporte espermático. Esto en el caso de que se utilice durante la inseminación o natural en la monta. Estos protocolos se pueden establecer en lotes de subfertilidad, usando el plasma seminal, ya sea en lugares donde haya mucho calor o aquí en el caso de España, en la época de verano, en que se llega a 35 grados, las cerdas tienen problemas del manejo de la temperatura. Esto también afecta a lo que es el eyaculado y esto puede ayudar un poco a los problemas reproductivos. Otra técnica de avance en biotecnología reproductiva, en este caso vamos a hablar sobre una técnica de conservación seminal, que es la encapsulación de semen. Aquí la microencapsulación de gotas de semen en polímeros una especie de plástico, se ha estudiado desde los años 90. Aquí, como menciono, la fracción que tiene mayor concentrado del eyaculado es suspendida en una solución saturada de cloruro de y por goteo con otra solución de alginato. Y esto lo que va a producir es una especie de plástico que va a cubrir a cada espermatozoide y manteniendo las características de los espermatozoides. Esto no va a producir, se ha demostrado que no produce ningún daño en la estructura y fisiología del espermatozoide. Y después de la acción, el polímero lo que va a hacer es absorber el agua y la humedad se va a degradar lentamente y se van a liberar de forma secundaria los espermatozoides. Esto va a poder ayudar a que, si es que nosotros
con esta técnica, lo que va a hacer es que vamos a liberar secuencias y de forma paulatina los espermatozoides hasta que se produzca la ovulación y que lleguen el número determinado y que se necesita para producir la fecundación. Obviamente solo se necesita un espermatozoide, pero como sabemos, como mencioné, la ovulación, el ovocito tiene unas pocas horas de vida y con esto este método nos va a tener una mayor concentración de espermatozoides en la fecundación y un mayor número de lechones al nacimiento. Esta técnica ha demostrado que mejora los nacidos vivos al parto. Por último, técnica de inseminación artificial a tiempo fijo. Aquí vamos a hablar bastante sobre el manejo hormonal, prácticamente lo que se basa esta técnica. Aquí vamos a hablar sobre las diferentes hormonas, que son la gonadotropina equina, la humana, la LH porcina, la búsqueda de análogos de la GnRH, que mencionaremos después. Estos dos métodos y más el manejo hormonal, las técnicas de inseminación más el manejo hormonal, van a un correcto manejo sobre la inducción de la ovulación y poder realizar una inseminación. Aquí, como menciono, para realizar la inseminación a tiempo fijo, tenemos que lotes. Sin sincronización de lotes no se puede hacer una inseminación a tiempo fijo. Lo mismo que en la especie bovina. El inicio de los protocolos como mencioné, se desarrollaron desde los años 70, pero en ese momento únicamente. Ahora, con las nuevas tecnologías y producción masiva, también hay pocos estudios en nulíparas de inseminaciones a tiempo fijo, porque la mayoría de estudios, como menciono, se realizan en ya que estas tienen mucho mayor producción que las cerdas nulíparas. Claro, las cerdas nulíparas son solo aquí en España son solo el 20% de la población de una granja comparado con las cerdas multíparas. Y claro, las cerdas multíparas mucho mayor número de lechones que las nulíparas. Y esto, claro, proporciona que los hagan mayor estudios en las multíparas que en las nulíparas. Pero no debemos olvidar que las nulíparas son el mejoramiento genético de nuestra granja, son el futuro de la granja y también desarrollar nuevos protocolos para esta fase de los animales. Y la primera hormona que vamos a hablar es la gonadotropina coriónica equina. Tiene efecto FSH, va a estimular el crecimiento del folículo, y un efecto de inducción de ovulación muy variable. En épocas de verano se recomienda aumentar normales, que son de 500, 600 unidades, a casi el doble. Porque aquí en las épocas de verano, al menos aquí en España, los niveles de FSH son muy bajos, son deficientes. Y es por eso que también hay productivos en épocas de verano. Esta hormona es dependiente de las reservas hipofisiarias de FSH, de la hipófisis tiene unas proteínas que son donde se van a unir con la hormona para producir el efecto deseado en el óvulo. La combinación de esta hormona con la hormona coriónica tiene un mejor efecto que utilizando de forma individual.
Esta hormona, la gonadotropina coriónica humana, igual, en este caso va a tener un LH, va a actuar a nivel ovárico y no está, en este caso, limitado por estas proteínas de reserva de la hipófisis. Induce la ovulación aproximadamente 42 horas después de su aplicación en el 90% de las cerdas. La inyección de esta hormona después del tratamiento va a determinar que después va a inducir la ovulación. Otra hormona que tenemos es la PFOR. Esta es una hormona natural que se extrae de un pez, de la lamprea. Este igual es un análogo de la GnRH y esta igual va a inducir no va a inducir la ovulación. Esta igual que la gonadotropina coriónica equina va a tener un efecto SSH, pero como podemos ver en las tablas, efecto controversial, ya que algunos estudios muestran que tiene un efecto, una diferencia significativa y un efecto en lo que es la salida de celo con las cerdas tratadas con esta hormona, pero en otros estudios no demuestra. Hay muchos estudios que dicen que sí, otros que no. Entonces, aún no se determina si es una buena hormona para los protocolos de inseminación artificial. Es otro estudio que podemos ver donde se determina si tiene un efecto FSH folicular o de inducción de la ovulación, comparado con las otras hormonas, RH y la gonadotropina coriónica equina, y podemos ver que no hay diferencia. Aquí podemos ver que también hay otro estudio con otras hormonas y ver que igual, o sea, hay mucha controversia en los resultados con el uso de esta hormona. Ahora, una hormona que sí está dando buenos resultados y que es lo que estoy haciendo actualmente en el estudio del doctorado, es utilizar la buserelina. Esta hormona es una hormona peptídica, igual análoga de la GnRH. Esta hormona se va a aplicar a las 120 horas después del tratamiento de la sincronización del celo con el progestágeno. Se va a poner una inyección de buserelina y para producir la ovulación, como se puede ver en el gráfico, 4 horas después de su aplicación. Esto va a producir la liberación del ovocito, menciono, hasta producir la inseminación artificial y que el ovocito baje al oviducto llegue al oviducto, tiene que pasar 30 a 33 horas después de su aplicación para realizar la inseminación artificial. Aquí tenemos que realizar la detección de células. Puede ser una inseminación a tiempo fijo a ciegas. O sea, tenemos que sí o sí realizar la inseminación con la detección de celo. O sea, realizamos la aplicación de la hormona, pero también tenemos que realizar porque si es que la cerda no sale en celo, muy probablemente para inseminar, aunque se haya puesto la hormona, porque esta hormona no induce el celo, no va a inducir la ovulación. Entonces tenemos que saber si es que esa cerda va a salir en celo o pues se inseminará a las 30 a 33 horas de la aplicación de la hormona. Podemos ver resultados de esta hormona, como podemos ver en algunos estudios hay diferencias significativas, en otros no hay diferencias significativas. El que nosotros realizamos a inicios de este año, podemos ver que no había
Así podemos ver diferencias significativas en lo que es la duración del celo. Un celo más corto. Esto también nos va a ayudar a planificar los horarios de inseminación, porque aquí solo una vez. Eso no lo había mencionado. Aquí se insemina solo una vez y comparado con como mencioné, en la inseminación cervical y poscervical, que se inseminan 2, 3 o hasta 4 veces. Entonces, esto nos ayuda a reducir aún mucho más las dosis que vamos a utilizar por cada inseminación. Y obviamente estamos utilizando la inseminación artificial a tiempo fijo unida con la poscervical. Como mencioné, es de concentración y la mitad de volumen de una dosis y solo vamos a inseminar una vez. Estas dos inseminaciones se realizaron con el doble de dosis y el doble. Y por último tenemos una nueva análogo GnRH, que es la triptorelina. Este es un nuevo producto y tiene una ventaja de la buserelina. Este es vía intravaginal. Va a ser mucho mejor su aplicación. Prácticamente se aplica de la misma manera que la buserelina, pero su enzima más corta, su ovulación es más corta y va a ser las 30-33 horas a las 24 horas después de su aplicación. Este tiene buenos resultados que, como podemos ver en los gráficos, tiene buenos resultados en lo que son las multíparas, pero no se ha determinado buenos resultados en las nulíparas. Esto puede deber a muchos factores, como mencioné, detección de celo, el manejo de hormonas, si es que en realidad como es una hormona nueva, puede ser que las horas en las que se pone en las nulíparas no sea la adecuada y ya sea tengamos que ponerlo mucho más antes o desde el protocolo que se utiliza en las multíparas. Y estos son proyectos que estamos en este año y los resultados los vamos a tener para el próximo año, ya que tenemos en muchas cerdas y esperar también los resultados de los partos. Aquí podemos ver los estudios que se han hecho con esta hormona. Como podemos ver, la mayoría han sido, como mencioné, multíparas y visto que no ha habido diferencias significativas y solo hay un estudio que se ha utilizado en nulípara. Y podemos ver que aquí en este caso sí ha habido una diferencia significativa, otra hormona que se utiliza para la inducción de la ovulación, como es la LH porcina. Aquí en este caso sí ha habido diferencias en la fertilidad, pero como podemos ver no ha tenido un efecto deseado comparado con el control. Aquí este 89.5% de una inseminación normal con el de utilizando esta hormona en nulíparas. Entonces, aquí lo que se quiere desarrollar, si es que cambiando los protocolos de aplicación de esta hormona, podemos mejorar esto. Y por último, tenemos que los factores que pueden afectar la inseminación artificial en las cerdas nulíparas son los que podemos mencionar para cualquier manejo de cerda. En este caso, si vamos a hablar de manejo reproductivo, tenemos que ver lo de nuestras cerdas. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues realizando recelas. Veces al día y todos los días. Cuando, por ejemplo, se terminan de sincronizar las cerdas, progestágeno, y enseguida a recelar los lotes. 2 veces y con operarios que sepan recelar bien, porque hay operarios que ya sea
puro y todo eso, hacen rápido la recela y ahí empiezan a ver los fallos. Tiene que haber una buena nutrición, porque como sabemos la reproducción es la parte fisiológica de lujo que tiene un animal. Si un animal está desnutrido, no se va a quedar preñado. Va a aportar toda esa energía, todos esos nutrientes a otras partes anatómicas y fisiológicas de su organismo. También tenemos que tomar en cuenta los factores ambientales. La temperatura, el calor. Una cerda, los cerdos no soportan el calor. O sea, no tienen una termorregulación eficiente y esto, como menciono, va a afectar a lo que es una fisiología, un factor fisiológico de lujo como es la reproducción. Mencioné la recela. Hacer una buena recela va a mejorar más que cualquier aplicada. Una buena recela es, para mí, es el factor más importante para una buena inseminación artificial, más que saber el nombre, la dosis o la concentración de el personal. Tiene que estar formado, no puede, sobre todo en inseminaciones con cerdos, no puede ser cualquier persona, tiene que ser el que maneje a las cerdas, que maneje todos los días a las nulíparas, a las multíparas y realice la inseminación artificial. Y si es posible, evitar rotar personal, porque ahí también se fallos reproductivos. Y lo que es del efecto macho, tener a un ver realizando la estimulación a las cerdas nulíparas prepúberes para realizar la estimulación y que estas cerdas vayan secretando sus endógenas y poder salir con mayor brevedad a la pubertad. Un éxito de una inseminación artificial a tiempo fijo, como mencioné, son la cuarentena personal, la combinación de técnicas, el uso correcto de la sincronización de celos, una buena nutrición y unos buenos protocolos de inseminación artificial. Yo, como conclusiones, que tener una actualización continua de la reproducción en cerdos, ya esto aún estamos en pañales comparado con otras especies, como la especie bovina, y hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que realizar combinación de técnicas, no solo centrarnos en que vamos a inseminación cervical para toda la vida. Tenemos que aprender a manejar la ecografía, el campo cervical, el manejo hormonal, el manejo en granja y todo eso. Tener una buena sanidad, bioseguridad y bienestar animal, porque sin estas tres, ni la reproducción ni la producción nos va a dar buenos resultados. Por más que miles de dólares en una técnica, sin estos tres pilares no se consigue nada. El correcto manejo de la nulípara, en todo sentido. Y nada, eso es todo. Muchas agradecer como mencioné, al doctor Luis Condolo que me va a dar esta charla. Ahí está mi correo para cualquier duda. Y nada, les invito, si es que quieren especializarse acá en Europa, en España, en lo que es la producción porcina, el máster de sanidad de producción porcina de la Universidad de Zaragoza. Y nada, cualquier duda que tengan, aquí estoy. Muchas gracias, doctor. Felicitándole por su excelente presentación. A continuación vamos a dar paso a las preguntas por parte de nuestros asistentes. Aquí tenemos una. Aquí nos preguntan, Luigi Condolo. Saludos, Andrés. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Quería felicitarte por tu excelente participación
Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué enfermedades reproductivas se pueden presentar antes o después de la inseminación? Bueno, las enfermedades reproductivas eh, antes de la inseminación pueden ser las mismas que después, pero antes de la inseminación hemos visto, sobre todo en granjas que tienen un sistema industrial, como aquí en España, son cerdas sucias. El síndrome de la cerda sucia, esto es un mal manejo, a malas instalaciones, porque igual, aunque tengas una instalación industrial, si no está con una buena temperatura, buena ventilación y buena limpieza, sanitario, estas cerdas, estas instalaciones van a generar un caldo de las bacterias y claro, las cerdas también van a estar en un estrés por estos factores y van a bajar su inmunidad y van a producir sobre todo aparición de y vaginitis, entre otras causas del síndrome de la... Eso más que nada en lo que es antes. También puede haber problemas de repeticiones, o sea, eso viene a ser posterior, pero aparece antes de la, como son las enfermedades reproductivas en cerdos, el parvovirus, leptospirosis, la, la gripe porcina también nos produce problemas y enfermedades que sus síntomas nos van a aparecer después de con repeticiones cíclicas, acíclicas, abortos, lechones momificados o nacidos débiles o que nacen y se mueren a los 2 días. Estas patologías hay que tratarlas antes de la inseminación, realizando cuarentenas. Eso es importante. Si es que un animal viene de una granja externa a la nuestra, se tiene que hacer una cuarentena. Se tienen que hacer exámenes de laboratorio para saber si tienen estas enfermedades. En España, como es una producción industrial grande, que son granjas, entonces es un sistema integrado, que el ganadero tiene su granja y por ejemplo, una fábrica de piensos, de balanceados. Y esta fábrica son los dueños y estos animales, esta empresa le va las instalaciones y el manejo al ganadero y claro, el ganadero tiene que hacerse cargo de estas cerdas. Y es por eso que el ganadero tiene que cuarentena, tiene que determinar si estas cerdas han estado con alguna exposición a alguno y evitarlo, porque también cada granja tendrá su bacteria, su patógeno eh, natural del ambiente de la granja. Tenemos la siguiente pregunta. Cristian Maliza nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Se debe administrar algún tipo de vacuna días antes de la inseminación artificial en cerdas primerizas con la detección de celo natural? A ver, la vacunación, bueno, va a depender también el protocolo de vacunación que se tenga en la zona o en cada país. Pero lo recomendable es que antes de la inseminación, o sea, día de la inseminación, no se realice una vacunación. Se recomienda vacunar antes de la inseminación, pero con por lo menos una semana entre la vacunación y la inseminación artificial. Si es que hay un protocolo, qué sé yo, de virus o de las... Bueno, aquí en España vacunaciones para cada mes
rotativas para 4 enfermedades, sobre todo para el PIRS, que bueno, en Ecuador en principio no lo tenemos, aunque hubo un caso que pudo controlar, pero aquí en España es una enfermedad muy fuerte y también hay otras enfermedades que las vacunaciones, claro, lo que hacen es lotes para que esos lotes sean vacunados, pero que no sean en el momento de la inseminación. También lo que pueden hacer, si es que va a coincidir con eso, como hacen sincronización de celos, pues alargar esa sincronización o acortarlas para que no se produzca fallos reproductivos. Si realizan estas técnicas, pues eso, que la vacunación se haga con días desde la inseminación artificial y si es que salen en celo, pues dejar pasar ese celo. ¿Va a haber aumento de días no productivos de la cerda? Sí, pero es mejor, dependiendo también, habría que evaluar los costos de producción para saber si es que esos días no productivos son mejores y dejar pasar ese celo que inseminar, perder esa inseminación. Habría que evaluar los costes de una inseminación y de un día no productivo por dejar pasar el celo. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿influye la raza en la sincronización hormonal para conseguir estros en las cerdas? Bueno, la sincronización con el progestágeno no. La verdad es que, bueno, aquí en España se utiliza bastante las líneas genéticas más que razas específicas. Se utilizan los cruces de Landras y Lars White, que me parece que allá en América la llamamos Yorkshire. Este cruce es el cruce maternal y el cruce en línea, este F1, se cruza con el semen de machos Pietrain, en la mayoría. Otras granjas utilizan líneas genéticas Duroc y salen las F2. Las F2, pues estas F2 son las cerdas que van a producir los lechones, que van a ser para el engorde. Entonces, hemos visto que con estos cruces, ya sean estas F1, Landers Large White, con cruces de paterno, no, en Duroc o Pietrain, no ha habido diferencias. También se han hecho sincronizaciones con el cerdo ibérico y obviamente el cerdo ibérico no es solo un cerdo ibérico. Estirpes, el retinto, el entrepelado, el manchado de jabugo, hay varias estirpes y también se han hecho estudios y no hay diferencias en lo que es la sincronización del celo. Lo que puede haber diferencias es en la ovulación, eso sí, en el momento de la ovulación y en realizar la inseminación, por ejemplo, si realizamos inseminación a tiempo fijo, que en el cerdo ibérico, que es el más rústico, digamos, de España, no se han hecho pruebas, suficientes pruebas para determinar si hay inducción de ovulación. Pero en lo que es la sincronización del celo, no hay diferencias entre razas. Lo que se debe determinar para que no haya diferencias, más que en razas, es realizar una previa, o sea, sale pubertad, o sea, saber en qué para realizar la sincronización. Eso es más que una raza o más que progestágeno le pongo, es saber en qué momento del ciclo está la cerda, si está en fase folicular o está en fase luteal. Obviamente, si está en fase folicular, tendremos que dejar pasar ese celo y que entre a fase luteal, poder empezar la sincronización. Y si está en fase luteal, pues empezaremos enseguida. Tenemos otra pregunta. Patricio Almeida. Saludos, Andrés. ¿Qué protocolos van
a aumentar el número de lechones al nacimiento? Bueno, los lechones del nacimiento, todo el mundo quiere eso. Y de hecho aquí en España, cuando yo empecé a hacer estos estudios, los ganaderos me decían, oye, pero esto me va a aumentar los lechones, los nacidos vivos, los nacidos totales, los destetes y todo eso. No. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una superovulación o... el cerdo es naturalmente la cerda es una superovuladora porque aquí en España, sobre todo, las líneas hiperprolíferas te nacen 22 lechones al parto. En el visto recientemente, la anterior semana estuve con un lote de partos de mi experimento y una cerda me parió 25 lechones. Entonces, la cerda sin una sincronización, sin una hormona, dependiendo de la genética, ser más o menos lechones, más que por un manejo hormonal. Porque el manejo hormonal solo va a sincronizar la salida del celo y la ovulación, nada más. Tenemos otra pregunta por parte de Guido Álvarez. ¿Cuál es la relación de los costos de la inseminación empleando la técnica versus el porcentaje de nacidos vivos por cerda y números de cerditos al destete? Los costos de producción no son diferentes. Lo que es costes de producción a nivel de granja. A nivel de granja, los mismos entre una inseminación cervical o inseminación van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque se utilizan las mismas ondas. En una se va a utilizar una dosis, otra dosis, en una van a utilizar. Pero al final se ha visto que los costes de producción, que la ganancia económica, va a haber diferencias, sí. Por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, una dosis te cuesta va a variar entre centros de inseminación, pero te cuesta entre 2 euros a 100. Y eso añádele el coste del material de inseminación, haces inseminación a tiempo fijo, el coste de la hormona y eso, pero aproximadamente si haces eso, pero después ves los resultados al final y sacas los de producción, no hay muchas diferencias. O sea, va a haber diferencias de decenas de euros, pero claro, si esto lo aplicas a una producción a gran escala, un poco más de diferencia, pero a nivel comercial no hay mucha diferencia. Lo que sí se ve diferente es a nivel de centros de inseminación. Ahí sí, porque estás ahorrando lo que es de un por ejemplo, de la inseminación cervical se sacan 25 dosis de un eyaculado. Con la inseminación cervical puedes sacar el doble o el triple. Puedes sacar 50 dosis de un solo eyaculado de berraco. Y con las inseminaciones a tiempo fijo, dosis, pero solo vas a inseminar una vez. No vas a inseminar 2 o 3 o 4 con las otras. Entonces, vas a tener una mayor producción vas a ahorrar dosis en la granja y sobre todo vas a tener mayor tiempo a los berracos en tu centro de inseminación, porque un berraco de alta genética te cuesta 10,000 euros o 12,000 dólares. Al menos acá hay precios de acá de España. Entonces, claro, tú lo que quieres es aprovechar lo mayor que puedas a ese berraco, que claro, va a durar 3 años. Y a los 3 años
tienes que botar 10.000 euros. Tienes que aprovechar esos 3 años y cada eyaculado tienes que aprovecharlo al máximo. Tenemos otra pregunta. ¿Cada cuánto, cada cuántos partos toca hacer un cambio de cerdas madres? Bueno, eso también va a depender de la genética, de los cómo han sido los partos. Por ejemplo, aquí yo son las líneas hiperprolíficas. Entonces, aquí en España eh, hay mucho manejo de una casa genética danesa, en específico, que aquí en España hay muchas granjas que manejan esa casa genética. Aquí en todas las granjas he visto que a los 8 partos en promedio ya les mandan al matadero, al camal, a las cerdas. Ya no producen el número deseado de lechones y producen muchos más abortos, más de repeticiones y todo eso. Pero si es que es una cerda rústica, da lechones continuamente y no baja su producción de lechones y no te da problemas reproductivos, pues puedes seguirlo. Yo he visto cerdas aquí igual que hasta de 14 partos y están bien, no están flacas, no tienen problemas de ubres, no tienen problemas de prolapsos ni rectales, ni uterinos, ni nada. Pero claro, yo cuarto o quinto parto ya tienes que desechar. Pero en promedio, entre 8 y 9 partos, al menos aquí en España, va a depender también de la raza que uno utilice. En el me parece que están a los y ya realizan el cambio. Tenemos la siguiente pregunta. Buenos días. Excelente charla, doctor. Mi pregunta es, ¿influiría la capacitación espermática en la inseminación intrauterina profunda y cervical en la fertilización? A ver, en lo que es la intrauterina profunda, ya no, porque claro, o sea, lo que es la espermática, más que nada es para eh, todo lo que es el proceso desde que está en el cervix hasta espermática también es importante, porque eso también va a desarrollar espermatozoides puedan atravesar el ovocito y llegar al material genético y producir el cigoto. Pero la inseminación intrauterina profunda, en este caso, la espermática que se produce en el cervix, aquí sí que las dosis seminales tengan un mejor diluyente y que estas dosis seminales no sean, por ejemplo, la refrigeración aquí de las dosis. La conservación en granja, o sea, las dosis seminales se producen a tal momento, por ejemplo, un día antes se hace el pedido de las dosis del día siguiente y esas dosis pueden durar con los diluyentes actuales hasta 7 días. Pero obviamente lo que hacen las granjas es, como tienen aquí en España, hay muchos centros de inseminación y de hecho las empresas hasta tienen sus propios centros de inseminación. El día anterior, en la tarde, entregan en la mañana y para esto los están inseminando, piden las dosis necesarias, ya calculan cuántas cerdas van a estar pues ya calculan cuántas dosis necesitan para la mañana, para la tarde y si hacen una tercera
y así. Si es que hacen solo una inseminación, como a tiempo fijo, pues piden solo las que necesitan para la mañana. Las cerdas ya salieron en celo en la tarde anterior, esperas 12 horas y inseminas en el día siguiente y listo. Aquí, claro, la capacitación, en este caso, si es que manejas intrauterina profunda, entonces tú tienes que decir que vas a utilizar esa técnica, porque no va a ser la misma de una cervical que una postcervical o que una intrauterina profunda. Tiene que indicaciones. O si no vas a, a encontrarte con fallos reproductivos. Listo. Aquí nos hacen otra pregunta. Dice, ¿se utiliza semen sexado en cerdos? Sí, no es tan común, o sea, si en vacas de porcentaje reducido, pues en cerdas es aún más, pues aún más, aún que es que hay contadas granjas con la palma de la mano esa técnica. ¿Por qué? Porque es un método costoso, se producen, como menciono, del semen sexado, es que te sacas poco, sacas, o sea, estás desperdiciando un eyaculado con el semen sexado. Utiliza a nivel de experimentación para determinar si es que para necesitamos tales cerdos para una granja que va a distribuir esas cerdas para estas líneas genéticas que les comento. Pues en esas granjas obviamente les interesa mucho más tener lechones hembras que machos, porque claro, el macho se va a ir al camal o se va a ir a otro lugar, pero no van a ir a granjas o a granjas de reproductoras. Claro, ¿qué es lo que les interesa a estas granjas? Pues solo tener cerdas, así poder vender. Pero claro, es muy costoso, muy, igual en la especie bovina es muy costoso el semen sexado. Ahora los costes, pero en cerdos, en la especie porcina es más que nada por el tema económico, porque se necesitan muchas más inseminaciones. Al utilizar semen sexado, pues que se reduce la concentración y el volumen bastante. Muchas gracias, doctor. Estas han sido todas las preguntas que hemos podido recoger de parte de nuestros asistentes. Nuevamente reiterándole nuestro agradecimiento y felicitaciones. Realmente hemos recibido un sinnúmero de preguntas, las cuales prácticamente nos dan a entender que este tema ha sido muy interesante. Eh, Le agradecemos por su valioso aporte y esperamos de una nueva oportunidad nos acompañe. Muchas gracias, doctor. Listo, sí, muchas gracias por invitarme y nada, y cualquier duda que tengan, está mi correo y nada, ya seguimos en lo que es la producción porcina. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. A todos nuestros asistentes les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada. Les invitamos y les recordamos también que en la tarde, a partir de las 15 horas, estaremos con nuestra siguiente charla magistral a cargo del ingeniero Ramiro Jaramillo con buenas prácticas. Él, en este caso, representa Agrocalidad y les invitamos a que nos acompañen a partir de las 15 horas. Un agradecimiento especial
a todos quienes nos han apoyado durante esta jornada y les esperamos a las 15 horas. Una buena tarde.